Bendiciones y saludos a todos ustedes, hermanos, hermanas, familia en Cristo. Quisiera decirles a ustedes que este video va a ser todo en español y después vamos a poner un video todo en inglés. Estamos experimentando de la manera en la que sea más efectiva para todos ustedes, de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Hoy es junio 7 y estamos grabando este video en junio 6, un poco antes del día, pero lo vamos a ponerlo a su disposición el día de mañana, domingo. Y esperemos que ustedes estén bien de salud, física, mental, emocional, espiritualmente. En esta ocasión estamos viendo nosotros, vamos a ver el capítulo más importante en el Evangelio de Juan, que es el capítulo 15. Y en ese sentido, tenemos el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y en este capítulo es tan importante como los capítulos de la crucifixión, de la resurrección, en fin, en el Evangelio de Juan, porque en este capítulo Jesús va a profundizar su enseñanza que declaró en el capítulo 13, versículo 34. Amaos unos a otros como yo os he amado, dice el Señor en esa versión, en esa parte de la narración del discurso de despedida. Al prepararse para ir a la cruz del Calvario, Él derrama su corazón en estas enseñanzas y nosotros queremos aprovechar esto y que sea fructífero, que sea real, que sea relevante, digamos, a nuestra experiencia como hijos de Dios. Y en este capítulo, a mí me toca quizás mencionar a ustedes que toda la narración bíblica, toda la narración desde el Génesis hasta Revelaciones, naturalmente incluye esta parte de la escritura, esta narración. Todo eso nos revela a Dios como creador y redentor. Inclusive, en el libro de Génesis, la historia de la creación, su relación con Adán y Eva. Y luego en el capítulo 4, su relación con Caín y Abel. Pero el libro de Génesis es el primer acto de Dios. No se trata de una investigación filosófica, un concepto filosófico de descubrir, saber con claridad cuál es el principio, la creación, cómo este mundo se originó, ni nada de esas cosas, sino que más bien es una tipo de narración que nos habla de la historia del ser humano, la historia de la humanidad que viene siendo en el texto bíblico la historia de la redención, la historia de salvación. Y ese es el verdadero corazón de estas narraciones, todas las narraciones a través de la Biblia. Es el deseo de Dios de traer a una armonía, a una relación íntima, a una relación saludable entre Dios y la creación. De modo que el libro de Génesis, en la historia de la narración de la creación, no es un evento, un acto de Dios, digamos, desconectado del resto de las narraciones bíblicas, sino que más bien es el primer acto de Dios en el que Dios se envuelve con el ser humano. Y de ahí continúan esos otros actos que vienen detrás de en el que Dios continúa envolviéndose con el ser humano. Continúa no dejando absolutamente, no continúa su misericordia, su comprensión, su amor hacia el ser humano y hacia la creación continua. El texto bíblico lo dice, su misericordia es para siempre. Entonces, en ese sentido llegamos al capítulo 15 de Juan. Y Juan nos habla a nosotros, Jesús nos habla en una metáfora, ¿verdad? En la que usa la misma metáfora que usa, por ejemplo, Jesús usa una metáfora en el capítulo 10, versículo de 1 al 5, acerca de el redil, el rebaño y el pastor, y usa mis ovejas conocen mi voz. Nosotros hemos dicho anteriormente que cuando Él resucita, y María lo confunde con en el huerto, el jardinero de esa área, le dice: si has llevado el cuerpo de Jesús. No fue sino hasta que Jesús le dijo:
María, cuando Él le llama por nombre, y es lo que dice en el capítulo 10, yo llamo por nombre a mis ovejas, y ella responde. María voltea y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Y en ese sentido cumple las palabras de lo que Jesús dijo en el capítulo 10, pero usa el capítulo 10, versículo 1 al 5 como una metáfora, y es lo que usa aquí en el capítulo 15. El capítulo 15, la parábola de David, o la metáfora de David, digamos, este es un símbolo muy antiguo y tradicional en el pueblo judío. Inclusive, en las puertas del templo había una vid tallada, esculpida en la misma entrada del templo, porque la vid naturalmente representa al pueblo judío, al pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y a través de los textos bíblicos, lo que es, y como decíamos al principio, en la historia de redención entre Dios y la creación, tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos profetas más y algunos salmos que mencionan al pueblo de Dios como una vid. Hay también otro simbolismo, hay otra metáfora acerca de la higuera. La higuera puede ser también un símbolo. Pero en este caso Jesús está usando una de las figuras, una de las metáforas centrales, que es la figura de la vid y los pámpanos. Entonces nosotros tenemos que, en este sentido en que se distingue así a Dios y al pueblo, tenemos nosotros en el Salmo 80 que la vid en esencia uh, representa al pueblo, y Dios es el que labra esto. Dios es el que corta, el que limpia, el que, digamos, remueve. Inclusive estos versículos del 15 y 16a del Salmo 80 nos dice que la viña que plantó tu diestra, o sea que Dios planta esta viña, el hijo que fortaleciste para ti está quemada con fuego, lo han cortado, perecen por la reprensión de tu rostro. En ese sentido está hablando de la deportación del pueblo judío a Babilonia, la deportación por el Nabucodonosor, como también el exilio a través del imperio persa, que a través del imperio persa ellos regresan de nuevo a Jerusalén a reconstruir de nuevo aquel lugar que había quedado desierto, aquella viña, digamos, que Dios removió en ese tiempo, pero que en su misericordia Dios puede restaurar de nuevo, porque Dios hace un pacto eterno con el ser humano, y de esa manera se representa en el texto bíblico. Pero en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Marcos y Lucas, y específicamente en el evangelio de Marcos, tenemos nosotros en el capítulo 11 un simbolismo de la narración. Nos está enviando a nosotros un mensaje en Marcos 11, en la que en el capítulo 11, versículos del 1 al 11, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Va al templo, sale del templo, se encuentra con la higuera, en los versículos del 12 al 14, se va y luego regresa al siguiente, pero cuando se encuentra con la higuera, se encuentra con una higuera que está frondosa, tiene verdes hojas y tiene apariencia de vida, en otras palabras. Pero cuando él va a buscar fruto, no encuentra fruto en esa higuera, y por lo tanto le dice, te secarás. En otras palabras, morirás, serás removida. Y cuando ellos regresan al siguiente día, Jesús llega, volca las mesas, saca a los vendedores, y en esa misma contexto en el que Marcos desarrolla su narración, nos está indicando de la relación de Dios con el pueblo judío, en el sentido con el templo, en el que va a dejar de ser, porque Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos le dicen, mira el templo tan hermoso, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. En el año 70 vino el ejército greco-romano, y destruyó toda Palestina, Jerusalén, y desde entonces nunca se edificó el templo. Ahora en nuestros días está la mezquita musulmana ahí.
pero el templo nunca se logró construir de nuevo. De tal manera que aun cuando en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, la entrada triunfal, la limpieza del templo está muy clara, muy específica ahí puesta en esos tres evangelios. En el Evangelio de Juan no tiene la limpieza del templo como lo tienen esos otros tres evangelios, sino que aun cuando tiene la entrada triunfal a Jerusalén, en lo que sí tiene el Evangelio de Juan es mucha discusión, mucho intercambio, preguntas y respuestas entre Jesús y los líderes, los saduceos y los fariseos, que le preguntan a Jesús le hacen varias preguntas en una manera tal que hasta muchas veces, de acuerdo al texto, maliciosas para que quedara mal ante el pueblo. Pero, en esencia, el Evangelio de Juan desde el principio declara la fricción que había entre Jesús y entre el liderismo del templo en los días de Jesús, cuando dice en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, Dios nunca ha removido su pacto con el pueblo judío, aún lo tiene y aún está ¿cómo se llama?, en función. Pero Dios ha revelado, dice el libro en la escritura, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice que Dios en tiempos antiguos, tiempos pasados, ha hablado a nuestros padres, a nuestros, digamos, antepasados, a través de los profetas, en muchas diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo, nos ha hablado a través de Jesucristo, el cual que es la esencia de Dios mismo y en evidencia es lo que hace funcionar a la creación. En otras palabras, es el logos, es la palabra, es la sabiduría de Dios revelada en el Hijo, en el Cristo, el ungido, pues. Y entonces de esa manera nosotros tenemos que el Evangelio de Juan procede, y de los capítulos 13 al 17 de Juan, tenemos a nosotros que pronuncian estas cosas de una manera diferente. Y en esencia está diciendo que el templo viene a dejar de ser de cal y ladrillo y se convierte en la reunión de todos los seguidores, los creyentes de lo que es la voluntad de Dios ahora en Cristo Jesús. Y todo aquel que hace lo que agrada a Dios y que se conduce con honestidad, con integridad y sobre todo con amor, que es el primer mandamiento, de amar a Dios y a su semejanza, que son los principales mandamientos de todos los 5 libros de Moisés. Entonces se realiza ahí lo que Dios siempre ha querido de la creación. Pero en Cristo Dios ha mostrado un modelo, un ejemplo a seguir, y por eso nosotros decimos somos cristianos, porque seguimos el ejemplo de Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y de esa manera nosotros venimos al Evangelio de Juan, el capítulo 15, y decimos que Jesús viene a hablarnos a nosotros en la metáfora de la vid. Y en esta metáfora nosotros vemos claramente que en el capítulo 15, versículo 1 y 5, Jesús nos habla a nosotros de esa dinámica de el Padre, el Hijo y los seguidores de Jesús, y nos habla en el versículo 1, Jesús es revelado no solamente como la vida, es revelado en su relación con Dios, y en el versículo 5 vuelve a repetir yo soy la vid, es revelado en relación a los seguidores, al ser humano. Ustedes son las ramas. Y naturalmente Dios siempre es el labrador, Dios siempre es el que labra al pueblo, el que limpia, el que corta, el que edifica. Lo que Pablo lo dice en otra ocasión, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor, lo dio Dios mismo, ¿no? Ahora,
En ese sentido, vamos a recordar que pues Dios es el que actúa. Dios es la iniciativa de Dios, es la misericordia de Dios y Dios es el que recibe la honra y la gloria. Y eso es en esencia el principio de todo esto. Ahora, yo quisiera que nosotros recordáramos ahora que si Dios es el que limpia, el que labra, de acuerdo al Salmo 80 que acabamos de ver, entonces Dios es el que poda. Y a cada pámpano, a cada rama de esta vid, Dios corta, Dios poda, Dios limpia o remueve, simple y sencillamente. Nosotros, muchas veces yo acostumbro a decir muy seguido, aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Hay ocasiones en las que Dios quiere moverse en nuestra vida y es el momento de actuar. Hay tiempo para todo, pero Dios tiene sus momentos de actuar y muchas veces nosotros atravesamos unos inviernos espirituales en los que no parece que hay fruto y posiblemente es cuando Dios está tratando de remover algo, es cuando está tratando de podar y muchas veces sentimos pérdida de algo y muchas veces sucede de esa manera y después vemos la realidad o entendemos el porqué. Está como aquel señor que naufragó, quedó en una isla y después de haber estado en esa isla por mucho tiempo, edificó una chocita ahí con las ramas, en fin, y ya estaba muy contento de su chocita que él había hecho, a donde él vivía en esa isla ya por meses. Hasta que un día él se fue, escaló aquella montaña cerca en esa isla y cuando ya estaba mero arriba de la montaña se voltea y se da cuenta que su chocita se estaba quemando. Y cuando se estaba quemando, sale pues toda aquella columna de humo de esa choza y él pues se fastidia y dice, Dios mío, tú me has visto que he quedado aquí solo y estoy totalmente, me siento abandonado, no tengo contacto con nadie, con un ser humano. Y finalmente cuando él regresa a ver y a tratar de rescatar lo que puede, uh, más tarde ese día se oye el sonido de un barco que se acerca y es un barco de pasajeros grande, boom, se oye aquel sonido y él se queda totalmente sorprendido y cuando finalmente llegan a la costa, llegan ahí donde él está, le dicen a él, mire, vimos las señales que nos estaba mandando. ¿Cómo la vieron? En el humo que estaba saliendo de aquí. Dice, parece que vinimos a investigar porque pensamos que a lo mejor alguien estaba mandando señal y de tal manera que vinimos a rescatar. Ahora nunca sabemos cómo suceden las cosas, pero cuando Dios obra, siempre obra para el beneficio de aquel hijo, de aquella hija de Dios con las que está tratando. Dios es el que poda. Y la palabra del griego para podar es también limpiar. Dios poda y limpia. Y es la única exclusiva actividad que Dios hace y eso pertenece a Dios. Él remueve lo saludable, lo que no es saludable, perdón, para que lo que es saludable permanezca. Y naturalmente, déjame ponerlo en estas palabras, Él remueve lo que no es real. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro deseo de servir a Dios nos envolvemos en las cosas que no tienen esencia? En relaciones, en grupitos dentro de la congregación, en los que se excluyen a otros, y nos envolvemos en la sociedad. Muchas veces quiero decirles a ustedes, a veces la adoración viene a ser una manera de idolatría, porque le damos demasiada atención a la adoración y nos olvidamos que verdaderamente en nuestra vida todo lo que hacemos lo hacemos con amor para Dios. Ahora recuerden de estos versículo 1, versículo 5, Jesús en relación con Dios, Jesús en relación con los seguidores. De tal manera que veamos los valores de esta metáfora que Jesús nos da. En primer lugar, la imagen de la comunidad en Juan 15, eh, esta parábola, esta metáfora es muy profunda, realmente tiene muchas enseñanzas y no hay lugar ahí para el ego. Aquí en esta comunidad que Jesús nos está describiendo en relación a Dios y en la que Dios es el que obra y labra
y es como decimos, prácticamente Dios nos trae el huerto de Génesis de nuevo y lo planta en la iglesia para labrar, para que nosotros seamos copartícipes con Dios en recrear el contexto de la sociedad en el que nos encontramos para que conozcan que Dios es real. De tal manera que en esta comunidad no hay lugar para el ego. Las ramas son casi completamente indistinguibles, en primer lugar. Una rama, cuando ustedes observan en una vid, no se sabe dónde termina y dónde empieza la otra. Y de todas maneras, todos corren juntas y lo más indispensable para el sobrevivir de ellas y el mantenerse con vida es estar conectadas a la vid. O sea, estar conectadas a Cristo. Y de esta manera nosotros venimos a ver, en esencia, por ejemplo, que la visión de la vida comunitaria de esta parábola de la vid y los pámpanos, no es un desafío muy grande para la manera en la que nosotros en nuestros modelos occidentales contemporáneos de autonomía individual y privatismo vivimos muchas veces hasta en la iglesia. Y eso Dios lo viene a remover a través de estas enseñanzas. De tal manera que nosotros entonces no solamente somos retados de esta manera en el sentido de encontrar, entender y realizar realmente lo que Dios nos está tratando de decir en Cristo a través de Juan 15, sino que este modelo también representa para nosotros otra cosa que la iglesia ha caído en ello, y que es una estructura en donde no hay jerarquías. La iglesia, el modelo de la iglesia, de acuerdo a Juan 15, no tiene jerarquías. Eso lo sugiere la descripción de la vid y sus ramas. Por ejemplo, ninguna rama tiene orgullo o lugar de prominencia. Ninguna rama está por encima de la otra. Ninguna rama puede reclamar privilegio o posición. Jesús indica esto, hermanos, en el capítulo 13 de Juan, versículos 16 y 17a. Y nos dice, si ustedes entienden esto, que el siervo no es mayor que su Señor, bienaventurados seréis. En otras palabras, si nosotros nos damos cuenta en esencia que todo lo que Dios nos ha estado queriendo decir es que ante Dios no hay diferencias, no hay privilegios, todos estamos en el mismo lugar. Pablo lo puso así en Gálatas 3:20 y dijo, porque ahora en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni mujer, ni varón, ni libre, ni en fin. Lo que Pablo nos está hablando en esta epístola es que todos participamos igualmente y ante Dios recibimos la misma bendición y la misma unción. Y naturalmente Dios es el que opera, el que labra, y nadie tiene por qué reclamar absolutamente ningún crédito por nada. Si nosotros somos motivados por el amor de Dios, nosotros vamos a cumplir esto. La única diferencia entre los pámpanos, la única diferencia es que los pámpanos tienen que fructificar. Y quien determina esta fructificación es Dios. De tal manera que Dios, siendo el labrador, es el que cultiva, el que corta, el que limpia, el que edifica. Puede cortar, puede limpiar, ¿verdad? Y la distinción principal de la comunidad en esta parábola, la parábola de la vid, ¿verdad? Es que esta comunidad no se encuentra, sus características no están encontradas absolutamente en quién es miembro o cuáles son los dones de los miembros. La marca principal de esta comunidad es la fidelidad, de estar conectado a la vid y el haber aprendido a amar como Jesús nos ama.
y no quién son los miembros, o no nuevamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo hay un don, y ese es el de fructificar, vuelvo a repetir, y todos pueden hacerlo, todos podemos hacerlo. El traer fruto es una manera de hablar de las obras del amor. Traer fruto, nosotros hemos dicho anteriormente en la reflexión anterior, que el amar a Dios consiste, de acuerdo a las enseñanzas de el capítulo 14, en hacer las obras de Jesús y guardar los mandamientos de Jesús. De modo que si esto nos los da en esta ocasión, tenemos nosotros que las obras de Jesús, en el capítulo 14, versículo del 12 al 14, y los mandamientos de Jesús, capítulo 14, versículo 15 y 24. Y ahí consiste, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en el capítulo 14, en qué manera nosotros nos amamos unos a otros. Porque al hacer esto, vamos a fructificar, permanecer en el amor de Dios, por lo tanto se va a relacionar a nuestros hermanos y hermanas también, porque todos son bendecidos en esto. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta, pues, que en esencia Jesús está explicando a ellos en qué manera opera este nuevo mandamiento en relación con Jesús y en relación con Dios. Ahora, el verbo katairo del griego, que tiene un doble significado, y este verbo quiere decir cortar, podar, pero también quiere decir limpiar. Y estos versículos en el capítulo 15, versículo del 3 al 4 de Juan, conecta con el significado allá del capítulo 13, donde Jesús lava los pies a los discípulos, si ustedes recuerdan. En ese entonces, el, el apóstol Pedro le dice a Jesús, no, yo no quiero que me laves. O sea, él tratando de promover una actitud humilde, dice, no quiero que me laves los pies. Y Jesús le dice, pues si no te los lavo, no tienes parte conmigo. No solamente mis pies, mis manos, mi cabeza, todo mi ser. Y Jesús le dice, ya estáis limpio. Solamente te tengo que lavar los pies para traer este punto en lo que estoy haciendo. Y él les dice a ellos, ¿verdad?, que el lavar está en relación con estar conectado con Jesús. El limpiar está en relación a estar conectado con Jesús, porque el hecho de que Dios está operando en nosotros al estar conectados en esta manera, en las obras y los mandamientos de Jesús, de acuerdo al capítulo 14, opera el amor de Dios en esto, porque Jesús lo ha dicho, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es contradictorio decir yo amo a Jesús, pero no me interesa hacer esto, aquello, lo demás, ¿no? Que es lo que leemos en el capítulo 14. No tiene sentido. En el capítulo 15, versículo 3, Jesús les dice a los discípulos entonces, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto me trae a memoria a mí el capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. En el capítulo 4 de Hebreos nos explica y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y en ese sentido distingue las cosas que son del espíritu y las cosas del alma. Y nosotros en nuestros estudios de los jueves, hemos tratado de distinguir lo que es el alma. El alma en esencia es nuestra emoción, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, es el alma. El alma en esencia, la palabra el alma viene de la palabra psique, de donde es la raíz para psicología, psiquiatría, que es el estudio de cómo la persona piensa, cómo las emociones de la persona, cómo la persona actúa, cómo se conduce. Y ahí está pues en griego la raíz es psique, en hebreo es nefesh, pero en esencia el alma es lo que es la humanidad nuestra, es nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Y luego el espíritu, que es en el lugar más íntimo de nuestro ser donde nos conectamos con Dios. Y en ese sentido nosotros, de acuerdo a la escritura, de Hebreos 4:12, las palabras de Jesús, lo que Dios hace a través de su palabra, una espada de dos filos que nos viene, separa nuestras imaginaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas,
Y lo que verdaderamente es que viene a través de la revelación del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros nos damos cuenta en ese sentido, que de esta manera Dios remueve. En aquella noche, en aquella ocasión, en lo que los discípulos se encontraban con Jesús, nosotros nos damos cuenta que en esta ocasión ellos fueron de sí mismos, pensamientos y sus emociones y sus expectaciones de lo que el Mesías debería de ser, fue removido por las enseñanzas que Jesús les habló. Por eso dice en el capítulo 15, versículo 3, en el capítulo de la vida de los pámpanos, estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero Dios va a seguir haciendo esa obra. Entonces, en esencia, nosotros decimos que el énfasis no es una condición o estado místico, estar conectado de Jesús, no es una experiencia muy espiritual, muy mística, muy algo personal, algo privado, y de verdad, no, eso no es lo que está diciendo aquí, sino en fructificar, en traer fruto en el amor de Dios, es estar conectado con Jesús, en hacer sus obras, en guardar sus mandamientos, y porque así como lo dice en Juan capítulo 15, versículo 10, y lo dice, si guardáis mis mandamientos, ¿verdad? Permanecerán en mi amor. Eso es permanecer en Jesús. Entonces, así como yo he guardado mis mandamientos y permanezco en el amor de Dios. En el sentido de la conexión viene de Dios a Jesús y viene a ejemplificarse y a darnos una guía para seguir nosotros en permanecer con Cristo. Cuando Jesús dice a sus discípulos, permanecer en mí y yo en vosotros, ¿verdad? No solamente está hablando de la relación nuestra con Jesús, también está hablando de la relación nuestra de unos a otros, porque así como estamos permaneciendo en Jesús, te permanecemos también en nuestro amor por nuestro hermano, hermana y nuestro semejante, porque esto trabaja de esta manera. La vida cristiana empieza y se lleva a cabo en el amor. En Juan 15, 9, en el mismo capítulo de la vid, como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezca en mi amor. Es una conexión íntima con Dios, completa, absoluta. En el capítulo 15, versículo 12, nos dice, este es mi mandamiento, pues, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es en esencia el permanecer en Jesús, el permanecer como pámpano en la vid, permanecer en Cristo. Y el traer fruto es una de las cosas que tenemos que ver. Y si ustedes lo ven en el capítulo 15, versículo 8, en la misma parábola, metáfora de la vid, en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Quiero decirles a ustedes que el traer fruto no hace al discípulo, sino revela al discípulo. En otras palabras, nosotros nos dedicamos a ir y hablar a otros del amor de Dios, y mientras que los traigamos a Cristo, nos fructificamos en hacer discípulos, y naturalmente está de acuerdo al texto bíblico. Pero aquí estamos hablando de una relación fundamental, íntima de amor con Jesús, con el Cristo, y por lo tanto conectada con Dios. Y en esto es glorificado Dios, en que todo esto esté en su orden. De esta manera, cuando Jesús pues nos habla de esto, el énfasis está principalmente en ser un discípulo real, genuino con Dios. De esta manera, y quisiera decir esto entonces, que la primera parte del discurso en el capítulo 15, versículo del 1 al 8, es una exhortación de permanecer, de constancia en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y como Jesús dijera, digamos, hagamos nuestra morada, en el capítulo 14, donde les habla de morada, dice, hagamos nuestra morada, ustedes en mí, yo en ustedes y Dios en nosotros. En ese sentido, tenemos que la fidelidad, en todo este capítulo 15 y el capítulo 14, la fidelidad y el amor forman una unidad absoluta. Ser fiel es amar. ¿Verdad que sí? El ser fiel es amar. Y la fidelidad es lo que se puede decir
de nosotros, se podría decir, vivo en amor para ti, oh Dios, y a la vez es auténtica, muy importante, cuando guía a uno al amor de su semejante. En ese sentido, tiene que haber esa conexión. Tengo aquí una nota que escribí anteriormente y eso es de uno de mis maestras, una catedrática en el seminario. Anjo es una persona asiática y escribió un libro que se llamaba El corazón de la cruz. En El corazón de la cruz ella trata de explicar que los conceptos asiáticos de Han, H-A-N, Han, y el concepto asiático de Jeong, J-E-O-N-G. El concepto Han es sufrimiento, el concepto Jeong es amor. Y nos dice que en esencia Jesús amó de la plenitud de su corazón. Y de la plenitud de su corazón es su jornada desde el principio de su ministerio hasta el sacrificio de la cruz. Y vivió del corazón. Y de la plenitud de su corazón es lo que le llevó a la cruz, dice la escritora. Y la tesis de su libro que ella escribió es demostrar que, que la cruz trabaja simbólicamente en dos sentidos. En mostrarnos el horror del sufrimiento de Han y el poder de Jeón, del amor. Jeón, el amor, es el poder que se representa y se realiza, se incorpora en relaciones redentivas, en donde Dios está presente. Jeón, dice, se incorpora en los trazos invisibles de compasión en relación, en todas las relaciones, y es más evidente, y se reconoce mucho más, cuando uno percibe a uno mismo, consciente e inconscientemente, en el reflejo de la otra persona. Jesús fue crucificado, dice, en una cruz, pero lo que fue crucificado fue la ética del amor. La ética del amor. La ética del amor es un proceso que continúa totalmente y constantemente en nuestros días. La práctica del amor será la llave que abre y remueve todas las injusticias, todas las opresiones, todas las faltas de realizaciones en cómo uno se trata a uno mismo y cómo uno trata a los demás. De tal manera que en Cristo la humanidad encuentra liberación en la parábola de la vid y los pámpanos, que su esencia y su fundamento lo tiene en las obras y en los mandamientos por el hecho del amor, de amar como Jesús nos amó, libera y nos realiza como seres humanos, en verdad. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que tengan en esta semana una semana muy bella, muy hermosa. Bendiciones a todos.